Bien, presentando al grupo Bobinas como a un único integrante a Paye Yujra Sergio Rodrigo de la materia Física 232, de docente al doctor Silverio Chávez Ríos. Bien, vamos a empezar con la resolución del problema. Es el problema 1 de la página 802, donde nos dice determinar, inciso A, la capacitancia equivalente de los capacitores en la figura P26.26, inciso B, la carga de cada capacitor, e inciso C, la diferencia de potencial a través de cada capacitor. Bien, tenemos ahí un circuito conformado tanto por capacitores y bueno, un voltaje. Bueno, tenemos ahí también una referencia indicando lo que sería el símbolo para cada uno de estos elementos. También tenemos los datos que nos proporciona tanto el valor de las capacitancias como del voltaje. Bien, el inciso A nos decía determinar la capacitancia equivalente del circuito. Para esto, inicialmente lo que tendríamos que hacer es fijarnos en reducir a una mínima expresión tal que tengamos tanto un circuito en serie sencillo de resolver. Para esto vamos a enfocarnos al circuito en paralelo, que está conformado por una capacitancia sub 2 y capacitancia sub 3, donde tenemos esos valores ya definidos. De modo que si yo aplico la capacitancia equivalente en un circuito en paralelo, no va a ser más que la suma de estos dos, dando una capacitancia sub A igual a 8 microfarads. Bueno, una vez ya teniendo la capacitancia sub A, este circuito se va a reducir a uno de esta forma, donde ya podemos observar que tenemos un circuito en serie. Y para este vamos a aplicar nuevamente una capacitancia equivalente, pero destinada a lo que sería en un circuito en serie, donde podemos apreciar las distintas operaciones que se han llegado a efectuar, dándonos una capacitancia equivalente igual a 8 tercios de microfarads. Bien, tenemos el inciso A resuelto. Vamos al inciso B. El inciso B nos pedía determinar la carga en cada capacitor. Para esto vamos a recordar un poco lo que habíamos hecho en el anterior ejercicio, donde hemos logrado reducir un circuito, como observamos en la primera figura, a la segunda. De este modo podemos obtener alguna información, donde también recordando lo que sería la capacitancia es igual a la carga sobre el voltaje, o también lo podemos representar como la diferencia de potencial. En este caso, para obtener un resultado más entendible, fue que se optó por tomar a la carga equivalente igual a la capacitancia equivalente por el voltaje que corre en el circuito. En este caso, la carga equivalente que va a estar en el circuito va a ser igual a 8 tercios por 9, que son los datos que ya habíamos obtenido. Por lo tanto, la carga equivalente va a ser igual a 24 microcoulombs. Entonces, ¿para qué yo he determinado una carga equivalente? Pues, como estamos hablando de un circuito en serie, tanto Q sub 1 como Q sub A como Q sub 4 van a ser igual a la carga equivalente. Por ende ya tenemos tanto la carga del capacitor sub 1 y la carga del capacitor sub 4. También hemos determinado la carga en el capacitor sub A. ¿Y para qué podía haber yo determinado el capacitor? Bueno,
Una vez yo teniendo la carga del capacitor, puedo centrarme a hallar el voltaje que va a estar definido en este. Aplicando nuevamente la fórmula, donde el capacitor va a ser igual a la carga sobre el voltaje, la diferencia de potencial, vamos a verificar cuál es el voltaje que corre en este circuito en paralelo. Para eso vamos a tener que V sub A va a ser igual a 24, que es la carga del capacitor sub A, sobre lo que sería el capacitor sub A, que lo habíamos hallado en el inciso A. De este modo el voltaje en sub A va a ser igual a 3 voltios. ¿Y para qué hemos determinado el valor de V sub A? Pues necesitamos tanto determinar la carga en el capacitor sub 2 y en el capacitor sub 3 como lo observamos. Q sub 2 va a ser igual a 18 microcoulombs y Q sub 3 va a ser igual a 6 microcoulombs. Podemos determinar que ya el ejercicio está resuelto, hallando la carga en cada capacitor. Y bueno, pasemos al inciso C. El inciso C inicialmente nos pide determinar la diferencia de potencial en cada capacitor. Para esto vamos a recordar un poco cómo es que se comportaría la diferencia de potencial en un circuito en paralelo. Los condensadores agrupados en paralelo tienen la misma diferencia de potencial entre sus extremos, pero la carga de cada condensador es diferente. Bueno, entonces a lo que llegamos a determinar, a concluir en esta explicación es que la diferencia de potencial tanto en el capacitor sub 2 y en el capacitor sub 3 va a ser la misma. Para esto yo voy a poder aplicar nuevamente lo que sería mi principio de, la capacitancia equivalente que habría en un circuito en serie, tomando a la capacitancia sub A como referencia, donde yo simplemente voy a reemplazar la fórmula que ya venimos manejando. Y algo que recordar es que las cargas van a ser iguales tanto en Q sub 1, Q sub A, Q sub 4, y la carga equivalente va a ser igual a una carga Q, porque tienen el mismo valor. En este caso yo voy a simplificar las cargas, dándome que 9 tiene que cumplir la ecuación donde 3 más 3 tiene que ser igual al voltaje sub A. Pero habíamos dicho que el voltaje en A va a ser el mismo tanto para el capacitor sub 2 como para el capacitor sub 3. Por lo tanto, podemos determinar que la diferencia de potencial en cada condensador va a estar dado por 3 volts.